¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien te observa? Ese escalofrío inexplicable que recorre tu espalda al abrir los ojos en la penumbra, sabiendo que no estás solo, aunque la lógica te diga lo contrario. ¿Qué harías si un día esa presencia diera un paso al frente, si lo desconocido decidiera mostrarse sin pudor? La leyenda del hombre del sombrero no es nueva. Ha pasado de boca en boca, de susurros a gritos, y aunque las versiones cambian, el núcleo permanece: una figura alta, oscura, con un sombrero de ala ancha, que se aparece al borde de la cama mientras sus víctimas duermen. No habla, no se mueve con brusquedad, simplemente está ahí, observando, drenando algo más que el valor. Su presencia no anuncia muerte, pero sí una desesperanza tan profunda que muchos desearían que lo hiciera. Alicia vivía sola en un apartamento modesto. Era una mujer como tantas otras, rutina de oficina, escasas distracciones y un círculo social que parecía disminuir con el tiempo. En su soledad había aprendido a disfrutar del silencio y a llenar las horas con pequeños rituales que la reconfortaban. Tomar una taza de té antes de dormir o ver una novela de misterio para desconectar hacían su día a día más llevadero. Pero el verdadero misterio comenzó una noche de finales de otoño. Se despertó con un sobresalto, sin razón aparente. La habitación estaba envuelta en una penumbra azulada, apenas iluminada por la farola en la calle. Todo parecía normal, hasta que lo vio. En la esquina más lejana, cerca del armario, estaba él. Una silueta inconfundible, alta, delgada, envuelta en sombras como si fueran parte de su ser. El sombrero, de ala ancha, proyectaba un velo oscuro sobre lo que debería ser un rostro, pero no había nada. Solo vacío. Alicia no podía moverse. El miedo la inmovilizó, sus músculos tensos parecían cuerdas al borde de romperse. La figura no se acercó. Tampoco desapareció. Simplemente se quedó ahí, como un cuadro pintado en el rincón más oscuro de su mente. Finalmente, el agotamiento venció al terror, y cuando volvió a abrir los ojos, el hombre del sombrero ya no estaba. Este episodio solo fue el comienzo. La segunda noche fue peor. Esta vez no estaba en la esquina. Estaba al pie de la cama. Alicia lo notó incluso antes de abrir los ojos. El aire en la habitación era más denso y pesado. Lo que vio al levantar la mirada la hizo contener el aliento. Esa figura alta, más nítida que la noche anterior, estaba inclinándose levemente hacia ella. No había rasgos visibles, pero la sensación era inconfundible. La estaban mirando. Intentó gritar, pero su garganta no produjo sonido. Quiso moverse, pero su cuerpo estaba anclado al colchón. Era como si su voluntad se deshiciera bajo la mirada invisible de esa entidad. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos, apretarlos con fuerza,
rogando que desapareciera. Cuando finalmente lo hizo, las primeras luces del alba ya entraban por la ventana. Las noches siguientes siguieron un patrón similar. Algunas veces el hombre del sombrero se quedaba inmóvil en un rincón, otras parecía acercarse más y más. Alicia dejó de dormir profundamente, temiendo lo que encontraría al despertar. Durante el día, las cosas tampoco mejoraban. La figura no estaba físicamente presente, pero su sombra parecía haberse instalado en su vida. Pequeñas cosas comenzaron a suceder. Sus llaves aparecían en lugares donde nunca las dejaba, las luces parpadeaban sin motivo, y el reflejo en los espejos a veces parecía desincronizado con sus movimientos. Se sentía vigilada constantemente, incluso bajo la luz del sol. Pero lo peor era el cambio en sus emociones. Donde antes había indiferencia o melancolía, ahora había un vacío abrasador. Una tristeza sin fondo, como si algo estuviera devorando su capacidad de sentir. Una noche, desesperada, Alicia decidió enfrentarlo. Cuando despertó y lo encontró, esta vez junto a la ventana, reunió todo el valor que pudo y trató de hablar. Pero las palabras murieron antes de formarse. Su boca se movió, pero el sonido no salió. En cambio, el hombre del sombrero inclinó su cabeza, como si estuviera estudiándola, evaluándola. Fue un movimiento tan sutil que casi parecía humano, pero algo en ello le heló la sangre. Alicia comprendió entonces que no era humano. Nunca lo había sido. Lo que estaba en su habitación era algo más antiguo, más frío, más indiferente. Algo que no entendía el lenguaje de las palabras ni de las súplicas. Esa noche, el hombre del sombrero no desapareció al alba. Cuando las primeras luces se filtraron por la ventana, seguía allí, inmóvil. Alicia no pudo dormir más, y aunque intentó seguir su rutina diaria, algo había cambiado. Las sombras en las esquinas eran más profundas, los sonidos de su apartamento más distantes, como si se hubiera desconectado del mundo que la rodeaba. Con el paso de los días, Alicia se dio cuenta de que el hombre del sombrero no solo la visitaba de noche. Lo veía en el reflejo de las ventanas o por el rabillo del ojo al caminar por los pasillos vacíos. Algunas noches no se quedaba en su habitación, pero su ausencia no traía alivio. El aire se sentía más pesado, como si su esencia impregnara el lugar incluso cuando no estaba. Un día, al despertar, sintió algo diferente. No estaba sola, pero esta vez no era él. Había alguien más en su habitación, o algo más. Se levantó con cuidado, con el corazón latiendo en sus oídos, y descubrió que la puerta del armario estaba entreabierta. Desde el fondo, dos puntos brillantes, como ojos, la miraban. No podía decir cuánto tiempo pasaron mirándose mutuamente. Cuando finalmente reunió el valor para cerrar la puerta de golpe, sintió algo. No físico, sino interno, como si parte de ella hubiera sido absorbida por esos ojos. Los días siguientes se convirtieron en un borrón. Alicia apenas podía distinguir la diferencia entre sueño y vigilia. Cada vez que se miraba al espejo, su reflejo parecía menos suyo.
Los vecinos comenzaron a evitarla, murmurando sobre su aspecto desmejorado, sobre cómo sus ojos estaban siempre hundidos, como si el sueño la eludiera. Lo cierto era que Alicia ya no dormía. ¿Cómo podría, sabiendo que el hombre del sombrero estaba ahí, esperando? Cuando finalmente la encontraron, días después de su última aparición pública, la escena era indescriptible. El apartamento estaba intacto, excepto por una cosa. El espejo del dormitorio estaba cubierto de marcas de uñas, como si hubiera intentado atravesarlo. Alicia estaba sentada en la cama, inmóvil, con una expresión que nadie pudo interpretar. Era como si hubiera visto algo que la había arrancado de este mundo, aunque su cuerpo seguía allí. ¿Quién era el hombre del sombrero? ¿Qué quería realmente? Nadie lo sabe. Quizás no se trate de un quién, sino de un qué. Algo que habita entre el sueño y la realidad, alimentándose del miedo, del vacío. La pregunta no es si volverá, sino, ¿estará ya contigo, justo ahora, mientras lees estas líneas? ¿Lo sentirás esta noche, en la oscuridad, de pie junto a tu cama? ¿Qué harías si abrieras los ojos y estuviera allí? Si te ha gustado este video, dale like, deja un comentario y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda mirar siempre hacia atrás. La Llorona siempre está al acecho.